también, por supuesto, visitas en las páginas de internet. Tenemos contacto con José Reveles, con Pepe Reveles. Él es periodista, le digo. Él escribió el libro El Chapo, Entrega y Traición, y le agradezco mucho que nos permita este contacto en este viernes. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tocayo, muy buenas noches, con mucho gusto saludarte y deseándote felicidades. Igualmente para ti, un feliz año también. Caray, pues estábamos conversando con Jesús Esquivel de Proceso hace un momento y él decía, realmente, ¿cuánto pesaba el Chapo para el cártel de Sinaloa? Más bien se le está leyendo como un estorbo para el movimiento empresarial del tráfico de drogas por parte de este poderoso cártel, donde el Chapo, insistimos, ya no operaba directamente por andar de fugitivo. ¿Tú qué opinas al respecto, Pepe? Bueno, yo pienso que el Chapo continúa siendo un personaje importante dentro del grupo. Él y junto con el Mayo a la par, ¿no? Pero que, digamos que aunque hubiera operado desde la cárcel antes de su fuga, no es lo mismo que estar libre, ¿no? Y ya estando libre, en efecto, se dedicó más bien a esconderse. Esto no quiere decir que fuera inactivo, pero sobre todo que hubiese perdido pues la influencia que él tiene en este grupo de tráfico de drogas. Tiene mucha gente leal, algunos de ellos yo creo que lo volvieron a acompañar, pero por supuesto que no llegó a retomar, vamos a decir, a retomar el mando que había abandonado por estar encerrado. Entonces, yo creo que no hubo mayor cambio. Yo creo que el distanciamiento del Chapo y el Mayo viene desde que el Vicentillo en Estados Unidos, el hijo del Mayo Zambada, se convirtió en el delator, se convirtió en el hombre que dio toda la información del modus operandi, de los escondites, de las costumbres, de los trasiegos, las rutas, etcétera, destino y origen de drogas, y por supuesto involucró al Chapo y a su propio padre, porque así consiguió que no lo procesen y que le den máximo 10 años de cárcel. Ahí empezaron las dificultades, según yo, y también en el relevo generacional, que unos sí querían y otros no. El Mayo sí quería y el Chapo no. Pepe Reveles, se hizo muy difícil la recaptura del Chapo, sobre todo por el apoyo social con el que contaba en las comunidades donde él se escondía, donde andaba de fugitivo, por la tradición de apoyo del cártel de Sinaloa en esas poblaciones. El Chapo Guzmán era un hombre protegido por la población. Eso hizo más difícil su captura. Yo creo que definitivamente él tenía mucha gente que le informaba, alguna a sueldo y otra no necesariamente, sino por una simpatía o por una empatía que se tiene con las grandes leyendas, ¿no? El Chapo no es ni con mucho como un Pablo Escobar, que sí repartía dineros y construía carreteras y escuelas y demás. El Chapo no tiene esa fama. Escobar buscaba el poder político en el Congreso y el Chapo no. En fin, son diferentes, pero de todas maneras el Chapo, hasta sin pedirlo, tenía ese apoyo popular por la leyenda que como cosa curiosa ayudó a construir, a edificar ni más ni menos que el propio gobierno. Este operativo de recaptura es un operativo de paciencia, de fuerza, de recursos, de inteligencia. Yo lo veo como un operativo, claro, con todo lo que mencioné, pero sobre todo con paciencia, una enorme paciencia por parte de la autoridad, a pesar de la presión que significó la fuga del Chapo contra el gobierno. Yo creo que también de persistencia, ¿verdad? Claro. De una especie de, como la vietnamita guerra popular prolongada, aquí persecución oficial prolongada, ¿no? Porque finalmente, hace 2 meses y medio, en octubre, nos decían que lo tuvieron a la vista, que iba herido, lesionado, o sea, no de un balazo, sino que se lesionó solo al tratar de escapar, que tropezó, cayó y que se fue. Yo cuando leí eso, con toda honestidad debo reconocer que dije, bueno, no solo no lo van a capturar pronto, sino ya se les escapó por tercera vez. Y bueno, me desmintió la realidad porque finalmente sí han hecho un trabajo que me imagino que cuenta con elementos de inteligencia como cruce de llamadas, espionaje, localización geosatelital, no sé, los drones también en su momento, todo jugó un papel y seguramente, con toda seguridad,
la participación de Estados Unidos. De altas fuentes oficiales, te puedo comentar que efectivamente el Chapo Guzmán, escondido en aquella zona del Triángulo Dorado, más bien cerca de la parte sinaloense de este... exactamente, sí, efectivamente fue ubicado por la Marina Armada de México, fue ubicado en el mes de octubre. Efectivamente hubo un operativo, el cual fracasó. ¿Y por qué fracasó? Según estas fuentes oficiales, porque desde un helicóptero lo tenían ya prácticamente encañonado por medio de un arma de estas poderosas. Estaba una niña junto a él, ¿no? Estaba el Chapo Guzmán en una cabaña allí perdido en la sierra y en la Sierra Madre, y estaba con una niña, estaba cargando a una niña, observando lo que había a su alrededor. Estaba cerca también una mujer. Según reporta el piloto de la Marina Armada de México a la fuente que compartió esta información con nosotros, el marino no quiso disparar en ese momento porque hubiera matado al Chapo, pero también hubiera matado a la niña. Entonces se dio la instrucción de no disparar. ¿Por qué? O porque querían al Chapo vivo, o dos, porque no querían matar a una persona inocente. En ese momento el Chapo percibe pues que están a punto de capturarlo y comienza a fugarse. Es cuando se despeña, cuando se cae, se lastima una pierna y se lastima el rostro y se pierde. Por tierra era prácticamente imposible dar con él, toda vez que los cinturones de seguridad en torno a su presencia pues hubieran detectado por tierra cualquier operativo de las Fuerzas Armadas. Prácticamente imposible capturarlo por tierra. Esto fue lo que sucedió y en aquella ocasión el Chapo se fue. Pero hubo que tener paciencia porque sabían que el Chapo Guzmán tenía sus debilidades y a través de sus debilidades, que tiene que ver con las mujeres y con la familia, es como finalmente lo logran recapturar. Eso es correcto. Él siempre acudió a su gente, sea familiar, sean lugartenientes, sean mujeres, sean hijos, y también pues a la gente más confiable de su grupo, y por eso tenía esa capacidad de movilidad o de aviso de cercanía de gente que venía tras él. Es decir, el mismo operativo que hizo cuando se casó con Emma Coronel hace 7, 8 años, en donde logró blindar toda una región de la sierra del Triángulo Dorado para poderse casar con esta niña en aquel entonces de 18 años, ¿sí? Yo creo que eso es lo que pasó ahora. Y la Marina, y nuevamente me parece que es la institución privilegiada por los Estados Unidos, que sin duda colaboraron con labores de inteligencia o con compartiendo la información, pues otra vez escogieron como interlocutor, como compañero de viaje a los marinos mexicanos. Pues Pepe, te agradezco mucho en la lectura que le das a todo esto, nos ayuda pues a poner el contexto para que nuestra audiencia de Grupo Fórmula trate de entender con toda objetividad lo que puede haber alrededor de todo este movimiento que hoy culmina con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero te hago la pregunta final, ¿tú crees que entonces Ismael El Mayo Zambada traicionó al Chapo Guzmán? Yo creo que no ahora, sino de la primera vez que lo recapturaron, la segunda recaptura, la de febrero la de Mazatlán. 2014. Sí, eso pienso yo, porque estaba muy fresco, tenía un año de haber estado, digamos, aceptado ser testigo protegido, llámese delator, como directamente Vicentillo, en Estados Unidos, con tal de librar una cadena perpetua y ni siquiera un proceso, porque ya no le hicieron un proceso, y poca gente se dio cuenta que él firmó un documento en el que acepta que le incauten los Estados Unidos nada menos que 1.353 millones de dólares al Vicentillo, es decir, más lana que la que dice Forbes que tiene el Chapo, ¿no? Entonces, ahí hay un arreglo muy profundo en el que yo creo que no es ajeno su papá. Pepe Reveles, muchas gracias. Muy buenas noches, tocayo. Buenas noches, tocayo. Gracias, hasta pronto. José Reveles, periodista, autor del libro El Chapo, entrega y traición. En todo momento